Profesor, ¿se escucha? Sí se escucha, yo te escucho. Kleiber, dame un minutico para contestar rápidamente la intervención de María José. Ya te cedo el tour. Fíjate, María José, en efecto, qué bueno que lo comentas. Hay cuatro funciones clásicas o de la teoría clásica de los medios de comunicaciones que tienen que ver con las funciones sociales de los medios y ponen cuatro, que son orientar, entretener, informar y educar. Eh, Ojo, no se trata del que el medio le imponga a la ciudadanía lo que quiere hacer la ciudadanía. Se trata de que detrás de los medios, los que informamos, tenemos un criterio mínimo como para establecer algunos derechos de la gente, como para tratar de involucrarnos en un momento de crisis y en lugar de echar más leña al fuego, socavando las bases mismas de la convivencia, tratar en la medida de lo posible de que haya, y aquí viene a cuento lo que tiene que ver con la base de la palabra de ontología, que es el utilitarismo, es la obtención del mayor bien general para la mayor cantidad de gente. Establecer como unas premisas mínimas para ayudar a que la ciudadanía salga del trance con el menor daño posible. Y en efecto, el menor daño posible hubiera sido con un tratamiento deontológico más profesional que permitiera no hacer efusión o no generar una perspectiva de que ahora sí vamos a por un sistema que nos permita mayor justicia social, equitativa. No sé si en tiempos recientes lo ocurrido con Chile, lo ocurrido con algunos otros países por alguna serie de protestas que aluden a ciertos sistemas de exclusión social y que entonces las personas destruyen obras que durante años beneficiaron precisamente a los sectores más populares de la sociedad, como por ejemplo todo el sistema subterráneo de Santiago de Chile, la manera como fue quemado, la manera irresponsable en la cual se difundió aparentemente turnos para ir a destruir ciertas obras públicas. Digamos que el aprendizaje es establecer que es posible que haya necesidad de que los medios en determinados momentos actúen anteponiendo la responsabilidad a la mera difusión informativa del dato o a la mera colocación de testimonios de una u otra persona que pueda generar aún más ruido y aún más contagio de comportamientos destructivos. Pero esto tiene que ser equilibrado con el hecho de, sí, mostrar la realidad, no desde el momento en que comienza la crisis, sino desde antes. De pronto, catalizar a la sociedad, permitiendo que haya una mayor difusión de los problemas desde el principio o desde antes, por lo menos históricamente hablando, estoy seguro que en una sociedad con mayor participación y mayores sistemas de ascenso social, a lo mejor se hubiera calmado la necesidad de comunicación y se hubiera calmado el ruido y la opresión que genera ser excluido en ciertos sectores, si hubieran tenido más presencia en los medios de comunicación. Es decir, hay que tomar en cuenta que eso de la comunicación oportuna tiene que ver con esto. De pronto, colocar esas voces quejándose por la falta de oportunidades, era más oportuno antes o después del momento en que la gente está saliendo a la calle a quemar cosas por esta exclusión. Si yo quiero ser un agitador, si de alguna manera a mí me conviene políticamente hablando, que esas voces generen aún más disturbios para forzar un cambio político, lamentablemente habrá medios que apuesten a generar más caos aún, colocando de manera inoportuna esas denuncias y esos reclamos sociales en ese momento, como en efecto ocurre con algunos medios de algunas tendencias políticas opositoras, para cualquiera de los regímenes, sean de izquierda o de derecha. Pero
la gran pregunta que uno se debe hacer es cuál es tu papel como periodista. Si tú estás cubriendo la información, si tú estás creando un reportaje, ¿por qué no entrevistar también a la persona que se quedó en su casa esperando que todo calme? ¿Por qué no entrevistar también, por supuesto, a la persona que reclama el daño hecho en la infraestructura pública? E incluso así lo comprendieron algunos medios de Chile y así lo hicieron. Por ejemplo, escuché sonidos de gente que iba a las estaciones a tratar de reconstruir y poner en orden los escombros de las obras dañadas. Y diciendo, caramba, yo tampoco tengo vehículo y ahora, ¿cómo me voy a trasladar? Si acabamos con lo poco que tenemos, ¿cómo nos vamos a mantener como colectivo? Este tipo de tratamiento debería ser hecho con lupa y uno tiene que saber que por eso se habla de eh, comunicación veraz y también comunicación oportuna. Es como si yo estuviera hablando con una persona que es un suicida y en ese momento le esté diciendo a esa persona que es un suicida, mira, vale, pero además eres gordo, mira, pero además eres feo, mira, pero además esta vida no tiene sentido y las religiones son un invento, son el opio de los pueblos. Es decir, conviene, es oportuno decirle a ese colectivo en ese momento, darle como enumerarle los problemas habituales y justificar la actuación de la gente que está destruyendo los comercios, que está destruyendo la infraestructura pública. ¿Es eso correcto? Como tú lo acabas de decir, María José, que no eres una comeflor, no. Y en efecto, últimamente la perspectiva es actuar con más responsabilidad, con más serenidad y con más apego a la posibilidad de que esas cosas no ocurran para generar menos contagio, por lo menos en el ámbito mediático. Ahora, eso es muy distinto a otros tratamientos, a otras posturas. Yo les comento, por ejemplo, por decir algo, así como en efecto hubo unos sucesos que tienen que ver con el silencio informativo de los medios privados durante los hechos del 11, 12, 13 de abril, también la bulla y el ruido informativo que de alguna manera sirvió de agitación para que la gente fuera a restituir al poder a Hugo Chávez fue impresionante por algunos medios de comunicación que agitaban a las masas, vamos a defender a nuestro comandante, vamos, sale de tu casa, o sea, lucha, sal, o sea, esa verbigracia no ha sido analizada porque de pronto la gente, por parte conveniente, hizo más lupa en lo que hicieron los medios privados en aquellos días. Pero también hubo un sistema de agitación, un sistema de propaganda que se encendió en aquellos días, que generaron una respuesta hacia el 13 de abril de muchas cientos de personas que se iban a manifestar a favor de que bajaran los cerros y fueran a defender a la revolución bolivariana. Es decir, no estuvo bien ni el silencio ni la promoción. Y lo que debe haber es un tratamiento responsable de la información, equitativo, pluralista, pero también oportuno. Uno tiene que saber cuándo una sociedad necesita, por ejemplo, ahorita es oportuno lanzar convocatorias a la calle, sea cual fuera el motivo en medio de la cuarentena por el coronavirus. No, porque puede generar más contagio y puede generar mortalidad. Entonces, esa es la gran coyuntura en la cual ustedes como periodistas se van a encontrar. Kleiber, ahora sí te dejo la palabra. No, bueno, profe, yo lo que quería comentar, yo no hablé sobre... ¿Se escucha? Creo que se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Bueno, Habla. yo lo que quería comentar era que yo no toqué este caso, pero creo que lo que pasa aquí es mucho, lo que estuve leyendo hace poco, que los medios de comunicación en ese momento trataron esto como una representación de la pobreza a nivel mediático. O sea, canales, por ejemplo, como RCTV, en el programa Altera, hablaban sobre esta situación del Caracazo, que además fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde tuvo que tomar medidas económicas totalmente distintas a como él recibió su primer gobierno, que era una economía totalmente distinta. Creo que los medios aquí lo que lo que hicieron fue hablar de la pobreza como tema político y mediático, por lo que estaba leyendo unas cosas. Entonces, lo asocié mucho con el video que vimos al principio de la clase, porque creo que, bueno,
Carlos Andrés Pérez y su equipo de trabajo tuvo que dejar de mentir y tomar unas medidas que fueron drásticas porque comenzaron de un día para otro y las personas pues estaban acostumbradas a, a otro estilo de economía que pues él tuvo que decir la verdad de lo que estaba sucediendo en este segundo gobierno. Entonces lo asocié mucho a eso de lo que vimos al principio del video de mentir para mantener los dogmas, que fue lo que pasó aquí. Kleiber, fíjate, yo te comento lo siguiente. Hay que tener cuidado sobre, y aquí apelo a conocimiento sobre historia de las mentalidades. Hay unos autores que les puedo hablar sobre esto, de historia cultural. Yo les voy a recomendar, por ejemplo, a Dubí, le voy a recomendar al propio Néstor García Canclini, le voy a recomendar, por ejemplo, a ver, lo que pasa es que no quisiera que me malinterpretaran cuando lo digo, pero tiene que ver con la identidad misma del venezolano y tiene que ver con precisamente la preparación de los periodistas que tenían preponderancia en la década de los 80 y los 90. De alguna manera, en la UCB, por ejemplo, no debemos olvidar que lo que había sido la Escuela de Comunicación Social era, y lo he dicho varias veces en el semestre, pero valga la acotación para tu punto, estaba muy penetrado por la izquierda. El tema es que muchos periodistas, tanto de la esfera privada como de la pública, tenían en su paradigma, en su ADN ideológico, la necesidad de una reivindicación social con los sectores más humildes, cosa que todavía no se ha producido y cosa que lamentablemente seguirá teniendo vigencia. El tema aquí es cómo se manejan los métodos de comprensión de esa diferencia social. Si se debe manejar desde el punto de vista de atacar a las democracias y atacar las libertades públicas, diciendo que de pronto ser rico es malo, diciendo, por ejemplo, que el comerciante usurero que ataca a las clases populares, en vez de ver de pronto la posibilidad de ascenso que ese mismo sistema daba a través de la educación, a través de una Venezuela que fuera menos susodiada y más amante del trabajo honesto y honrado. Y caían en unas narrativas, o cayeron en aquel momento en unas narrativas de que la pobreza era un flagelo insalvable que no había sido nunca atendido por la dirigencia política venezolana. Ambas falsedades las vemos muy recrudecidas ahora, cuando de verdad no existe ningún mecanismo. Por ejemplo, yo les puedo decir que la democracia pasada fue partícipe de uno de los programas más brillantes de acceso social, que eran, por ejemplo, las becas Gran Mariscal de Ayacucho, que permitían que un joven de bajos recursos, inclusive estudiar y se preparara en el exterior para poder traer el conocimiento a sectores como, por ejemplo, las industrias básicas. Y así, por ejemplo, logramos personas que venían del campo y traemos petroquímicos que eran insertados en PDVSA, por ejemplo. Ese tipo de narrativas no las incluían porque tenían en mente de muchos que la mayoría de la población comía perrarina, la mayoría de la población era olvidada, era enajenada, y que la delincuencia era una respuesta lógica a la injusticia social que vivíamos. Me pidió la mano a Tania. Tania, adelante. Tania, pensé que estabas pidiendo la palabra, pero parece que no. Ok, ah, esa mirada es la que estaba siendo filtrada cuando aparecieron esas perspectivas. Y de alguna u otra forma había un desacuerdo de cierto sector de las élites intelectuales en torno a lo que ocurría en el país.
se había mancillado mucho la élite política venezolana durante, por ejemplo, el gobierno de Lucinchi, y fue muy malinterpretado las intenciones reales del paquetazo, porque en lugar de verlo como un correctivo macroeconómico, se vio como un sistema que iba a aumentar de manera insalvable la, la diferencia social. Fíjense por ahora, por ejemplo, como ahora el aumento de la gasolina, un aumento definitivamente mucho más dramático que lo ocurrido antes, sencillamente se acopló más a una narrativa actual de mayor exacerbación de la crisis y, según algunas versiones del Estado, producto de la intervención del imperio, y así lo viven diciendo la narrativa comunicacional de los periodistas oficiantes, por no decir oficiosos, que trabajan para los medios del Estado. De alguna u otra forma es difícil establecer, pero ¿qué es lo que queremos en los periodistas que surjan de las nuevas generaciones, que lleven todo este background para que primero tengan en cuenta la pluralidad, la verdadera pluralidad en los valores ontológicos, en las coberturas informativas, y para que tomen en cuenta lo oportuno que es para algunos sistemas destructivos comunicar crisis, comunicar eh, exacerbaciones de una determinada mirada en un momento determinado en que puede ser inoportuno, como por ejemplo nada más y nada menos que durante una desbandada masiva a la calle por un sistema de disturbio o por una crisis de decadencia como la que se vivió en el Caracas. ¿Alguna otra? Leo aquí una recomendación de Kleiber, dice a un libro muy bueno, La política venezolana durante 1958 hasta nuestros días, de Diego Batista Urbaneja, muy bueno ese texto, también lo recomiendo, y en efecto habrá otras recomendaciones que les daré en ese sentido. Es Yo importante, siento, profe, dígalo María José. que es como usted lo acaba de decir, pues todo lo de la ideología venezolana, la idiosincrasia, perdón. Y más allá de eso, yo creo que algo que nosotros tenemos ahorita la capacidad de hacer, que antes no se tomaba en cuenta, no sé si es porque no había, solamente había como un medio y era la televisión o era el periódico, pero ahorita tenemos como una variedad inmensa de medios para conectar con las personas, y son los hilos, o sea, los hilos del tiempo, o sea, como una cronología que explica los sucesos actuales. Y a mí eso me parece muy importante, porque cuando tú a la gente le das contexto, la gente tiene la capacidad de tomar mejores decisiones, porque no está siendo engañada por, digamos, cualquier persona que necesite engañarlos en ese momento. Y eso es algo que nosotros, digamos, no teníamos antes tan marcado en nuestro pensamiento. Ahorita, muy pocas veces, o por lo menos en gente de mi generación, muy pocas veces te vas a creer algo o te lo vas a comer tan rápido como antes. Y capaz eso obedece a todo el tema tecnológico que tenemos ahora, pero para mí eso es súper esencial. No es lo mismo hablar del Caracazo en ese momento que hablar del Caracazo hoy. Ahorita tenemos la capacidad de armar, digamos, toda la cronología económica, toda la cronología, digamos, social. Y cuando tú mezclas esas dos cosas, esas dos visiones, pues le das a la gente un plato de información que es mucho más digerible y, y así, digamos, la gente tiene mejor capacidad de razonar y de tomar acción ahorita. Por eso yo creo que, digamos, todo lo que pasó con el Caracazo fue una manera política de aprovecharse de las cosas, ya fuera de la parte periodística, y no solamente eso, sino que ahorita capaz no pasó lo mismo, porque la gente de Pana tenemos como un contexto totalmente diferente, un ambiente donde estamos en la broma de la pandemia, de Pana la gente ya está cansada de que le caigan a tiros en la calle y golpes y presos, porque sí, pues porque yo soy el Estado, yo mando, y y eso fue, creo que, lo que hizo que se evitaran todas esas cosas. Además que la gente ya como que de pana, yo creo que se resignó que va a tener que pagar su gasolina así, porque si no, no se mueve. Y bueno, el que no tenga, pues no tiene. Y es eso, pues yo creo que es tratar de dar la mejor información posible
y para todo el público. Pues hay gente que va a entender las cosas muy, digamos, muy así académicas y lo va a poner en práctica, pero hay gente que evidentemente no tiene esa capacidad de entender esas cosas porque simplemente, ¿sabes?, no tiene la educación adecuada para eso. Pero es lo que yo creo que deberíamos hacer como comunicadores de ahora en adelante, pues. María José, fíjate, el contexto siempre ha sido importante y la comunicación siempre ha sido importante en términos de manejar de la pugna por establecer los parámetros decisorios en la colectividad. Fíjate una cosa, Antonio Pascuali, él solía decir, el primer gobierno venezolano que lamentablemente entendió el valor de la comunicación fue el gobierno de Hugo Chávez. Lástima que lo hiciera para los principios contrarios a la democracia. Yo te voy a comentar lo siguiente. Si hubiera habido la mitad de los medios de circulación abierta y la mitad de la capacidad de respuesta del venezolano con un sistema de libertades en función de lo que pasó con la gasolina, este país hubiera posiblemente no aceptado tan de manera sumisa lo que pasó recientemente con la gasolina. Y quiero hacer alusión a que la libertad, y esto ya es como areboca de la clase que viene, porque la clase que viene vamos a leer, les pido por favor, ahora sí, para la clase que viene, leer todos los materiales relativos a libertad de expresión. Voy a medir la participación. Lean los materiales que se les envió por módulo 7 sobre libertad de expresión, incluyendo los documentos, las declaraciones que se enviaron y que están también en buena parte de la literatura que hemos comentado previo. ¿Por qué? Porque resulta, María José, que la libertad no se pierde de un día para otro. Se va sistematizando el control y el bloqueo de la reacción pública a través de ir quitando un medio, después otro, ir quitando el papel, de alguna manera va generando daño en la posibilidad de compartir la opinión pública. Y María José, tal cual, lo que sí puedo decirte que es una utopía realizable, no una quimera, es que la gente de verdad esté informada. La gente por general, no todos tenemos las vías para estar bien informados en el ámbito actual, mucho menos en el ámbito histórico. Conocer la historia, de dónde venimos, es lo que permite corregir el futuro. Pero el problema es que no todo el mundo tampoco maneja la correcta historia, por la correcta narrativa histórica, porque hasta esa es manipulada. Recordamos algunos textos sobre historia que ha editado el propio gobierno para los sectores de primaria y secundaria, en los cuales, por ejemplo, han demonizado pactos democráticos vitales para la historia democrática venezolana, como el pacto de Punto Fijo. Entonces ha habido una exacerbación de esa polarización, de ese presunto manejo para proteger a las masas, y lo que ha generado es control social. No está bien agitar a una masa en un momento no adecuado, pero tampoco está bien pretender ser ese dogma cerrado que supuestamente para proteger a la gente hace que no haya preguntas, hace que no haya cuestionamientos a las políticas públicas y se erige como la única solución en el poder, precisamente para mantenerlo. Entonces se comete una manipulación para mantenerlo. Y ahí hay que tener cuidado. Lo que pasó recién, esta pasividad, esta exacerbación de la quietud, tampoco es correcto. Esto evidencia es una sociedad con las libertades coartadas, una sociedad donde hay mordaza, donde hay ojos vendados, donde hay bocas tapadas, donde hay no solo bozal de arepas para ciertos funcionarios de niveles medios y bajos, sino también donde hay una exacerbación de posverdades y circulación de falsedades que se han enquistado en el ADN de las creencias, no de ustedes que son educados por la Universidad Católica Andrés Bello, pero sí buena parte de la población. Y esa buena parte de la población, y qué bueno que lo comentas, la única manera de convencerla es lo que tú dices, contextualizando con historia las cosas. Mis estimados,
nos quedaron 2 minutos. Fue una sesión extraordinaria con su buena participación. Nos vemos en la próxima clase. Nos estamos comunicando por el chat. Chao, profe, que tenga buenas tardes. Buenas Chao, tardes. profe, gracias.